Estás en Pauta Propia, junto a Connie Stipicic, en Radio Pauta 100.5. Como una forma de seguir discutiendo temas que son claramente temas de política pública, seguimos en un contexto electoral, pero no solo por eso, sino porque estos son los temas que importan de verdad. Vamos a hablar hoy día de infancia y pobreza. Y una descripción que nos va a dejar un poquitito con escalofríos, en la lógica de que estamos frente a un sistema que claramente no tiene redes. Se habla de infancia y de pobreza como si fuera un asunto lejano, un capítulo incómodo, ya transitado, ya recorrido, pero hoy día las cifras nos están trayendo de vuelta a una realidad con una crudeza que no admite ningún tipo de matiz. Hoy día en Chile entran más adolescentes a centros de detención que niños naciendo en el país. Lo voy a repetir, Entran más adolescentes a centros de detención que los niños que nacen en Chile. Y esto no es en absoluto una metáfora, es un dato concreto y puntual. Y es quizá el retrato más preciso de todas las crisis que se han ido acumulando encima de los niños sin que nadie haya logrado definitivamente sostenerlos. Tras el cierre del Sename, la promesa era bien clara: empezar de nuevo, construir un sistema moderno, especializado, digno, etcétera, etcétera. Pero la transición quedó literalmente atrapada en su propia burocracia, como lamentablemente nos ha pasado con muchas cosas en Chile. Mejor Niñez y el nuevo servicio de reinserción juvenil nacieron sin equipo suficiente, sin infraestructura adecuada y sin una red de apoyo que realmente sostuviera a los menores más vulnerables. Lo que debía ser una reforma terminó siendo una especie de mudanza apresurada. Y en ese vacío, las ONG que históricamente atendían a los niños más pobres, abandonados o en riesgo social, tuvieron que redirigir sus esfuerzos hacia los adolescentes infractores. Y ahí se estalló literalmente otra bomba. No estaban preparadas para este cambio, ni en protocolo, ni en seguridad, ni en formación. Lo urgente terminó desbordando lo importante y los niños vulnerables quedaron rezagados porque había que contener a quienes ya estaban delinquiendo. Pero incluso si el Estado hubiera tenido recursos ilimitados, hay un problema estructural que ningún programa logra resolver, que es el vacío familiar. Lo dicen todos los equipos territoriales: los programas fracasan no por falta de profesionales, sino porque no hay vinculación. Eso explica por qué los programas de acompañamiento o las intervenciones terminan chocando siempre con el mismo muro. No hay con quién trabajar, no hay a quien entregarle herramientas parentales, no hay a quien pedirle continuidad. A este cuadro se suma la migración, que ha traído miles de menores con trayectorias de desarraigo más profundas todavía, niños que llegan sin redes, sin documentos, sin idioma, sin figuras estables, niños que necesitan todavía más apoyo del que el sistema chileno estaba preparado para ofrecer incluso antes. Y en medio de todo esto hay una ruta silenciosa, casi automática, que atraviesan los menores que delinquen. Los jueces de familia, muchas veces con núcleos familiares completamente desarmados, no tienen más opción que mandarlos a reclusión. Y los organismos que los reciben hacen lo que pueden con lo que tienen, pero el tiempo corre y cuando cumplen 18 el Estado los devuelve a la calle. Muchos sin haber terminado el colegio, sin un oficio, es como una fábrica de adultos descartados antes de ser adultos. Suena bien brutal, pero en definitiva ese es el cuadro del que tenemos que hacernos cargo. Lo inquietante es que todo esto ocurre a la vista de un Estado que sigue moviendo piezas dentro de un tablero que ya no sirve. Ningún organismo tiene hoy día las capacidades, la coordinación ni la visión de largo plazo que permitan anticipar lo que viene. Y lo que viene no es menor, es un país que al mismo tiempo envejece aceleradamente y produce generaciones enteras de jóvenes sin escolaridad completa, sin acompañamiento institucional efectivo y sin trayectorias de integración social. Un país que dice preocuparse por la seguridad, pero que no logra intervenir en las raíces más tempranas del problema. Bueno, este es el tema en el que queremos profundizar mucho más allá de lo que acabamos de describir todavía. Nos acompaña para eso Alejandra Canessa, gerente de la Fundación Protectora de la Infancia, una de las instituciones más antiguas y que ha sido testigo directo de cómo la pobreza, la fragilidad institucional, la migración y la crisis del sistema de protección han ido transformando la realidad de la infancia en Chile. Alejandra, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en Pauta Propia. Muchas gracias a ti y yo creo que te vamos a nombrar vocera de esta problemática porque realmente lo resolviste de una manera, pero... Es que mira, ¿sabes lo que pasa? Fantástica. Lo comentamos un poquito antes, ¿verdad? Tenemos algunas personas en común con las que hemos conversado y conversamos nosotros con Mónica, que es la editora de este programa, y quedamos muy asombrados y además muy de cerca también me tocó conversarlo con alguien que está literalmente en la primera línea del tema de seguridad, que está espantado
espantado de lo que está pasando efectivamente con los niños y cómo estamos finalmente agravando mucho más una situación que en definitiva lo que queríamos era mejorar. Déjame partir preguntándote, Alejandra, desde tu visión, ¿no? Tú no llevas mucho tiempo en la fundación, pero eso también puede darte una oportunidad de remecer un poquitito el tablero. Sí. Y anteriormente estuve antes en una organización, Simón de Sirene, que ve en el fondo el tablero de todas las fundaciones de las ONG, así que en el país. ¿Cómo describirías tú el cambio? ¿Qué te esperabas además tú al momento de llegar a la protectora de la infancia y con qué realidad te has encontrado y qué has recogido de la experiencia de la gente que lleva mucho tiempo ahí respecto justamente de este proceso de cambio que estábamos describiendo? A ver, no me esperaba mucho distinto a lo que en el fondo he visto, porque como te decía antes, nosotros, en mi trabajo anterior en Simón de Sirene se trabajaba acompañando a ciertas residencias en esta descripción que tú hiciste muy bien de las residencias que cambiaron a residencias familiares, ¿no es cierto?, en el programa de bajar, donde un grupo de los infractores de ley seguía en la lógica Sename y en el sistema de protección nuevo y Mejor Niñez siga con las residencias, ¿ya? Y lo que uno ve en el día a día de lo que pasa en estas residencias es que el sistema está desbordado por todos lados, ¿ya? No está solo desbordado en la cantidad de recursos, sino que, bueno, todos finalmente son recursos, ¿no? Pero está desbordado en los acompañamientos, en la capacitación. Cuando uno tiene una residencia, por ejemplo, con 20 plazas para 20 niñitas, por ejemplo, que es solo de niñitas, y el servicio te dice, te instruye que te va a poner 3 niñitas más y no te queda otra que recibirlas, son niñitas que finalmente van a seguir vulnerando, entre comillas, los derechos de las otras 20 también. ¿Qué pasa dentro de esa residencia que no está preparada para tener equipo para atender? No hay camas. Y llegan. Claro, pero no es simplemente cosa de poner 3 camas más. No, ese es el punto. Y tres equipos. Claro. Las cuidadoras. Tú no sabes el nivel de rotación de la cantidad de TD que tenemos, las personas que se preocupan en el día a día, los turnos. Esto es en todo el sistema. Todas las residencias, todas las OCAs, los organismos colaboradores del Estado, ¿ya? Nosotros en la protectora no nos preocupamos, o sea, no es que no nos preocupemos, pero nuestro foco de servicio está no con infractores de ley, ¿ya? Y finalmente terminan llegando niños con tal nivel de vulnerabilidad que desgraciadamente te digo que yo no sé si somos capaces de lograr acompañarlos, de lograr contener, trabajar y fortalecer lo que ellos necesitan fortalecer dentro de una residencia que también está desbordada, ¿ya? Dentro de una residencia que necesita al menos el doble de recursos que lo que nos entrega el Estado. ¿Y a dónde tocamos la puerta? Y que salió hace como 2 meses, un sostenedor de una residencia, lo hallaron detenido por no recibir a 2 personas más. Y esas 2 niñitas más que no recibió, son niñitas que, o sea, estamos hablando como de una crisis humanitaria, ¿no? Estamos hablando de gente de personas menores de edad que han sido vulneradas. El 70% ha tenido abuso sexual, en el caso de las mujeres, los niños también. Y tú decís, ¿y quién se hace cargo? O sea, estamos hablando de un sistema, Alejandra, que ha enfrentado un montón, múltiples shocks, digamos, ¿verdad? O sea, muchas instituciones, tú decías que en el caso de la protectora de la infancia no reciben niños infractores o adolescentes infractores, pero muchas otras sí. Entonces hemos tenido que ceder el espacio de niños vulnerables a niños infractores y eventualmente mezclarlo. Sí. Uno tiene en la cabeza un poquito esa imagen tantas veces repetida, porque de puro escucharlo uno se la ha hecho, que dentro de las cárceles los que están en prisión preventiva y pueden convivir eventualmente con los infractores, con los que pueden tener eventualmente sí participación activa y comprobada en delitos, terminan contaminándose, mezclándose y está ahí el riesgo del cambio final de conducta. Aquí tiene que pasar una cuestión muy parecida, y además con el agravante de que a los 18 los tienes que dejar en la calle, los tienes que sacar
del lugar. Sí, y cuando los sacamos, las familias las devuelven. Porque uno ve mamás, abuelos absolutamente desbordados, sin redes, sin capacidad de retener a un pobre joven que básicamente tiene policonsumo, que no ha sido capaz de administrar bien como su salud mental, que no ha sido capaz de ser atendido bien. Los sistemas además están súper tensionados. ¿Qué nos pasa internamente? Ahí me voy a desfocalizar también por otro lado, pero cuando tenemos situaciones de crisis dentro de la residencia, uno trabaja con los sistemas de salud. Los sistemas de salud están absolutamente desbordados y son incapaces de abordar en especial estas situaciones de salud mental que son muy, muy importantes. Y volviendo al tema que tú estás hablando como de la gente privada de libertad, yo el otro día hacía una reflexión cuando en estos primeros días que llevo en la protectora de la infancia, al final nosotros estamos recibiendo chicos vulnerados, niños, niñas, jóvenes, que han sido profundamente vulnerados en su infancia y que la idea del sistema es poder acompañarlos, protegerlos, prevenir conductas para que se sigan después convirtiéndose en buenos ciudadanos para el país. Y probablemente lo que está pasando con el sistema es tan grave que lo que estamos haciendo no es solo engordar las residencias que se llenan, sino que después vamos a terminar engordando las cárceles. Claro. Porque esos chicos no les estamos dando un futuro, no la protectora, insisto, el sistema no les está entregando todas las herramientas que necesita un niño de 6 años para crecer tranquila, y que en su trayecto de vida junto a cualquiera de los organismos colaboradores pueda realmente recibir ese acompañamiento. Y lo peor todavía, no hacemos nada para que no lleguen a las residencias, porque hay un montón de programas que sí se están desarrollando nosotros en la protectora. Hoy día actualmente estamos con 21 programas que son súper interesantes de apoyos territoriales, familiares, donde la idea es prevenir que entren a la residencia, porque la residencia no es la solución. Claro, la solución es trabajar con las familias. Estamos conversando con Alejandra Ganesa, gerente de la Fundación Protectora de la Infancia. En todas estas fundaciones, en estos hogares, hay un montón de personal, ¿verdad?, que está capacitado. Tú hablabas del alto nivel de rotación que finalmente tienen, pero estamos hablando de educadores, de psicólogos, de trabajadores sociales. Hablemos un poquitito de lo difícil que es sostener esos equipos cuando la demanda efectivamente supera la capacidad de la institución. Es muy duro trabajar en una residencia. Es realmente, hay que tener mucha vocación. Yo los admiro profundamente, realmente. Y ha pasado, no en la protectora, pero desde mi rol anterior de trabajo, me acuerdo que una vez una directora de residencia me contó que una noche no tuvo a nadie que cuidara a sus niños y niñas. Y eso no pasa una vez, pasa mucho. Niños y niñas entonces que entran y salen a consumir, a veces a prostituirse. Y no hay equipo. Los equipos no están debidamente acompañados, no todos están debidamente capacitados. El sistema tampoco requiere, son gendarmes ellos, pero lógico, claro. Y la idea es que no lo sean, obvio, porque aquí lo que se necesita no primero es contención, es cariño. Es un hogar, por eso se llama hogar y no cárcel, exacto, digamos. Y dar cariño cuando hay crisis, cuando tienes 20, no sé si eres mamá o no, pero yo soy mamá de 3. Y cuando uno tiene un problema grave, me meto profundamente en ese problema grave y a veces me preocupo de si los otros 2 no están desprotegidos de mí. Claro. Acá hay 20. Entonces, necesitamos cuántas mamás, cuántas cuidadoras que realmente se preocupen.
La mirada, Alejandra, que te comentaba yo que tenía esta persona que trabaja en temas de seguridad directamente, es que estamos vaciando a las calles finalmente, o estamos dejando que se cuelen, entre comillas, a la calle a delinquir activamente. Y hoy día las bandas principales ya no son portonazos, de encerronas, de turbazo, son bandas de adolescentes. Tal cual. Y esos adolescentes vienen de este tipo de lugares o de esta condición de vulnerabilidad y muy, muy frecuentemente también de este tipo de hogares. Entonces, cuando hablamos de delincuencia, cuando hablamos de seguridad y no hablamos de esto, es porque o no estamos entendiendo o no queremos ver. Ahora, yo te diría que hay residencias que tienen equipos directivos maravillosos y que funcionan como la excepción a la regla. Uh-huh. Para eso, uno también necesita recursos. Claro. Porque necesitas atraer talento, no solo vocación. Y eso significa que necesitas remunerar Tienes que adecuado pagarle bien, al pues, talento. lógico. Y si hoy día no tengo más de la mitad de los recursos que necesito, ¿qué hago? A ver, yo te quiero preguntar por prioridades que a ti te parezcan urgentes, pero antes, ¿qué pasa con los jóvenes que salen del sistema al cumplir los 18? ¿Qué se puede hacer respecto de ellos para evitar que finalmente salgan? Porque tienen que salir y ahí los dejamos y no sabemos qué pasa. Sí, hay un par de fundaciones que están trabajando por esto, como hacer acompañamientos de transición, que son súper interesantes. Son modelos pero son un par. Estamos hablando hoy día de que están ingresando al sistema, te digo exactamente una cantidad, pero es como de locos. 429 por día. 429 chicos, chicas y jóvenes entran por día. Entonces, el componente migratorio ahí es importante, sin duda. Entonces, estas fundaciones hacen un trabajo maravilloso, pero son dos y en el país se necesita. ¿Y qué necesitamos ahí? Necesitamos potenciar primero en que crean en ellos mismos, ¿no? Cuando están en estos espacios reducidos, más controlados, a veces hay chicos que nunca se han subido a un ascensor. Hay chicos que no conocen el mar o no han ido a las playas estando en territorios cercanos a ellas. Hay chicos que no se imaginan el qué pueden ser después. No tienen cómo proyectarse. Exacto. Entonces aquí hay modelos súper interesantes donde, por ejemplo, y ahí las empresas pueden hacer, por ejemplo, voluntariados corporativos que son preciosos de mostrar. No voy a pasar el dato, pero hay voluntariados corporativos de empresas que van a mostrar lo que hacen. Y estos chicos, estas chicas abren los ojos y dicen, bueno, yo quizá puedo... Hay algo allá afuera. Exacto. Y yo puedo quizás ser veterinaria. Yo puedo ser abogado. En la Protectora de la Infancia trabaja un ex residencia, como él mismo lo dice, que trabajó full, se esforzó, después fue a uno de nuestros colegios y hoy día es un abogado egresado de la Universidad Diego Portales. Eso lo podemos hacer, sí, claro. Se puede hacer, pero para eso necesitas un trabajo, un acompañamiento. Claro, y necesitamos que no sea la excepción, sino que sea un poquito más normal. Y me encantaría traerlo acá para conversar porque en el fondo, ¿qué es lo que pasa en él versus lo que pasa en el otro grupo que no es capaz el sistema de no lograr ese abogado que sí tiene las capacidades, porque aquí no hay un tema de capacidades, ¿no? Aquí hay un tema de oportunidades y donde efectivamente, ante la vulnerabilidad mayor, como tú dices, estos grupos que les ofrecen, en el fondo, la plata fácil, rápida, evidente, si lo están pasando muy mal. Alejandra Canessa, si tuvieras que definir prioridades, definamos 3 prioridades urgentes, pensando, mira, lo voy a decir así de dramático, pero si uno no le mete drama a esto para levantar un poquito la mirada, ¿cuándo? Para no perder otra generación. Porque aquí lo que estamos enfrentados es a perder una generación. Sí. ¿Qué 3 prioridades urgentes establecerías tú desde la perspectiva de quienes están en el día a día con ellos, pero también desde lo que
no el Estado solamente, porque tú mencionabas los privados que eventualmente pueden hacer esta abrirse y recibir a estos cabros para que vean que hay un mundo más allá, que se puede, que las posibilidades pueden ser infinitas si eventualmente lo quieren ver así. ¿Quiénes tienen que hacer cosas y qué cosas? Mira, a ver, tenemos que evitar a toda costa como sociedad que crucen la puerta de una residencia. Eso como sociedad. Que no entren. ¿No es cierto? Y ahí hay programas que se pueden desarrollar y hay que hacerlos crecer. Y esos son recursos que no necesariamente siempre son del Estado. El presupuesto es limitado. Por lo tanto, hay sí o sí empresas y el mundo público-privado, creo que la alianza público-privada para mí creo que es como vital. ¿Ya? Nosotros como organizaciones somos el tercer sector independiente que funciona mucho más rápido, que efectivamente llega a espacios donde ni las empresas ni el Estado puede llegar, pero para eso necesitamos recursos. ¿Ya? Entonces, yo te diría que prioridad 1, evitar que entren a las residencias y fortalecer aquellos programas de prevención, de protección, de trabajo con las familias, de trabajo incluso con esos apoderados vulneradores. Existen programas de eso. ¿Ya? Segundo, trabajar con los cuidadores, con las cuidadoras. Eso es fundamental. Si no mejoramos el estándar, el cuidado personal y la calidad de formación que tienen nuestros cuidadores y cuidadoras, realmente estamos también paralizados, absolutamente paralizados. Y yo creo que siempre son recursos, pero yo te diría que hoy día es como focos. No podemos, especialmente ahora, aprovechemos de que estamos en carrera presidencial, no podemos focalizar el tema en la educación solo superior, claro, sino que hay que fortalecer lo que es educación inicial. La educación inicial tiene muestras, pero infinitas, de los beneficios. Una persona que pasa por educación inicial se convierte en un mejor alumno en educación básica, media, y tiene una trayectoria diferente respecto a un montón de habilidades socioemocionales que lo convierten de pronto en una mejor persona. Claro, pertenencia, socialización, etcétera, etcétera. Entonces, para que tengamos mejores personas, mejores ciudadanos, necesitamos fortalecer la educación inicial también. Ahí están, creo yo. Ahora, uno siempre se pregunta y gente que mira esto con más distancia siempre apela a, bueno, ¿y los padres? Háblame un segundo también de cuál es la realidad de las familias de estos jóvenes y de estos niños y adolescentes finalmente, porque estamos hablando fundamentalmente de no familia, o eventualmente monoparental, ¿verdad? Generalmente una madre, soltera, sola, sin mucho estudio de educación formal, que eventualmente se puede estar dedicando al microtráfico o a pegas muy informales, sin ninguna capacidad de contención. Ese es el cuadro del que estamos hablando. Ese es el cuadro y además... Sin redes, además. Eso es lo que te quería agregar, con muy pocas redes. O en el caso de que existan redes, existen las redes, por ejemplo, de los abuelos, que no necesariamente hoy día tienen la capacidad para apoyar cubrir toda esta necesidad. Hay un tema de formación, de fortalecimiento. Vuelvo a los programas de fortalecimiento y de prevención familiar, por lo mismo. Los vecinos. Hay un tema comunitario también que es interesante. Cuando como comunitariamente nos damos cuenta que aquí hay un problema y desarrollamos una mejor forma de ser vecinos, yo creo que realmente también esos madres, padres, entienden de otra forma ese desafío. ¿Ya? También hay hartos papás solos hoy día. Las residencias hoy día se tienen que convertir en un vecino no atemorizador tampoco para sus vecinos. Ajá, entiendo. Y ahí hay también, yo te diría que ejemplos bien virtuosos, donde distintas personas pueden ir conociendo, sin estigmatizar también,
a lo que pasa dentro de una residencia, y por lo mismo van de esa forma acompañando a los apoderados, a los padres, a aquellos abuelos que están en una situación tal que tribunales de justicia finalmente le quitan a sus hijos. Hay muchas residencias, hay muchos programas insertos en la mitad de barrios, y esos barrios están aterrados porque tienen a esta residencia adentro. Conozco programas preciosos donde se hace previo una inserción comunitaria, donde se levantan ansiedades, alertas, se empieza a convertir esto como en un barrio donde tienes, exacto, y donde aparecen un montón de personas que te dicen, no, yo de verdad sí, probablemente tengo susto porque tengo 2 hijos chicos y me da mucho susto de escuchar o qué sé yo lo que pase ahí. Pero mi mamá es profesora, ¿cómo se llaman las profesoras? Hay unas profesoras antiguas, normalistas, gracias. Y que le encantaría apoyar a los niños de la residencia, no sé qué. Oye, y yo hago clases de guitarra, y yo no sé qué. Oye, y tengo ejemplos súper concretos de territorios donde pasa eso. Entonces también tenemos que convertir a los territorios en apoyadores de estas familias que tú describiste súper bien. ¿Ya? Y ahí hay programas que uno puede hacer como más multidisciplinarios. En el fondo es apoyar a esa mamá para que sea realmente quizá emprendedora y capacitar a un grupo de mamás de este tipo para que pueda tener ingresos de otra forma. Alejandra, no nos queda nada de tiempo, pero te quería preguntar tu visión respecto de este que es un problema bien puntual, que se está generando a raíz del cambio del cierre del Sename, la creación de Mejor Niñez, y que es este desplazamiento que han tenido que hacer muchas instituciones de los niños vulnerables, reemplazarlos por los niños infractores de ley. ¿Qué solución ves tú para ese problema puntual que está afectando a muchas instituciones y que está sacando muchos niños a la calle? O sea, el problema, el SOS hoy día, necesitamos más recursos. O sea, no puede ser que no tengamos, porque al final, o sea, esta cosa no es, o sea, hay que darles comida, hay que comprar otra cama. No, eso hay que hacerlo. Y es como un problema humanitario. Así como nos movilizamos como país por causas humanitarias cuando, no sé, se desborda un río y la gente se queda sin casa. Es lo mismo esto. Es lo mismo. Acá están llegando los... Es peor. Sí, o sea, bueno, y peor porque efectivamente son personas que no tienen cómo abastecerse. El corto plazo, desgraciadamente, son recursos. Y este servicio no tiene los recursos asociados. Es fácil darle todo el peso al Estado. Yo creo que también las empresas, hay espacios que se han desarrollado que son súper interesantes, como el 3xI, el Juntos por la Infancia, que tenemos que levantarlos, pero levantarlos con más recursos. Hoy día no da para más, esto es una crisis humanitaria. La Sociedad Protectora de la Infancia nació, perdona, 2 segundos, con 8 mujeres, que al 1894, que después de la Guerra del Pacífico, vieron una cantidad de huérfanos que quedaban, de madres que tampoco tenían trabajo. ¿Y qué hacían? Estaban en las calles. Estamos igual. Es lo mismo. Es lo mismo. Estamos igual. En pleno siglo XXI. Alejandra Ganesa, gerente de la Fundación Protectora de la Infancia, muchísimas gracias por venir. Oye, a ti, de verdad, nuestra embajadora, que fregaste, te vamos a dejar como embajadora de este tema. Lo necesitamos como país. Bueno, yo encuentro que hay que remecer un poquito el tablero aquí. Sí,